Hola mis amados hermanos de Visión de Fe de Amatitlán y todos aquellos que se conectan con nosotros y aquellos amigos que también gustan de escuchar de la palabra de Dios. Hoy quiero que platiquemos sobre los evangelios sinópticos. Hemos oído ese nombre, los evangelios sinópticos. Sin embargo, quiero como enfatizar un poquito más por qué solo hay 3 evangelios sinópticos de los 4 evangelios. Tenemos el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan. Pero los evangelios sinópticos que le llaman solo corresponden a 3. El evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas. Y la razón es porque sinóptico en el griego quiere decir similares. En este sentido, los evangelios similares, parecidos, es solo de esos 3, Mateo, Lucas y Marcos. A Juan lo dejan no es que no sea un evangelio y que no hable de la verdad de Jesús, sino que su descripción y su propósito es diferente. El evangelio de Juan habla más de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Los 3 evangelios, ¿por qué 3? Porque son un tanto diferentes, ¿no? Es un poco distintos en la presentación de los hechos, de los dichos, de los milagros que Jesús hizo. La descripción era un tanto diferente porque los evangelios fueron escritos para diferentes auditores, para diferentes comunidades a los cuales se dirigieron. La vez pasada dijimos que Marcos escribió a los cristianos que estaban en Roma, eran los perseguidos en Roma. A ellos les dirigió los evangelios, les contó lo que él vio de Jesús, de lo que él oyó de Jesús. Mateo, por el otro lado, habló a los judíos cristianos, a los que se convirtieron al cristianismo. A ellos les dirigió ese evangelio, esa carta evangélica, enfatizándoles sobre todo que Jesús era el Mesías. Ese era el propósito, ¿no?, de Mateo. Por el contrario, Lucas escribió a gentiles, o sea, no judíos, sino a gentiles cristianos. Era su descripción y la forma en que él les escribe eran gente pagana, que habían sido paganos y por eso eran gentiles, no eran judíos. Y a ellos les dirigió este evangelio, explicándoles sobre todo, presentándoles a un Jesús como Salvador, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de los hombres, el Salvador de la humanidad. Por eso es que estos evangelios tienen sus pequeñas diferencias, y para ello quiero mostrarle un pequeño ejemplo leyéndoles un hecho, un milagro de nuestro Señor Jesucristo que hizo en esa época y que ellos lo presentan igual, la sanación de un leproso. Pero si usted ve, unos son más lacónicos, como Marcos, porque así dice Marcos. En Marcos capítulo 1, versículo 40 y 41, dice así: un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo:
si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad, de la lepra. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Es hermoso meditar y reflexionar ese poder que tenía Jesús para hacer milagros, y aún más se acercaba a los leprosos, siendo en ese tiempo una enfermedad contagiosísima, y que nadie se acercaba a los leprosos, sino por el contrario, eran rechazados de la sociedad. Sin embargo, ese leproso aquí, en una forma muy corta, muy descriptivamente, como Marcos presenta ese hermoso milagro, ese poderoso milagro, y que un leproso se animara a acercarse a Jesús. Nosotros debemos de acercarnos de esa misma manera para pedirle cualquier milagro que usted desee en su corazón, siempre que crea en él. Pero la presentación de Marcos acá es muy lacónica, es rápida, va al grano del milagro de nuestro Señor Jesús, de ese milagro que le hizo al leproso. Por el contrario, en Mateo es un poquito más amplio y dice en capítulo 8, versículo de 1 al 3, cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual puso de rodillas delante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Si usted lo analiza, pues Mateo es un poco más amplio, nos da mayor información. Aquí nos dice que Jesús venía en su caminata que iba para Jerusalén, bajaba de un monte y que mucha gente lo seguía. Nos da mucha más información de ese momento de Jesús iba a hacer el milagro. Y entonces ahí aparece el leproso también, y se le acerca a Jesús y le pide que lo sane, y Jesús lo toca y le dice, sí quiero. Pero lo que quiero yo enfatizarle es que Mateo y Marcos presentan el milagro de Jesús, presentan al leproso y presentan ese amor y misericordia de Jesús, pero de una manera distinta. Y Lucas lo presenta así. En Lucas capítulo 5, versículo 12 y 13. Un día, estando Jesús en un pueblo, llegó un hombre enfermo de lepra. Al ver a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano, diciendo, quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo. Como ve usted, los tres son similares. No puedo decir idénticos porque la descripción es diferente. La presentación de ese milagro del leproso es diferente. Marcos es más lacónico, va de una vez al punto del milagro de Jesús y con el leproso. Y Mateo nos habla más de que venía del monte, que venía un grupo de gente con él y que se le acerca también el leproso, y se muestra el deseo de Jesús de sanarlo a ese que se le acerque, que tiene fe, que le puede sanar. Y Lucas nos lo presenta también similarmente, porque habla de que un día y estaba en un pueblo. No sabemos el pueblo, podemos identificarlo. Pero entonces, aquí nuevamente
Lucas presenta el mismo milagro con una descripción un poquito más amplia. ¿Y cuál es la conclusión a esto, mis amados hermanos? Los evangelios hay que leerlos para poder entender y gozarnos de los milagros, del amor, del poder de nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que se le acercaban necesitando de Él un milagro para sus vidas. Pues lo tenemos que leer en su conjunto. Tenemos que leer a Marcos, tenemos que leer a Lucas y a Mateo, y ahí nos formamos nosotros una idea del cuadro completo del milagro en este sentido, en este milagro que Jesús hizo. Nos formamos ya una idea, una imagen mucho más clara de ese gran suceso. Por eso es que los evangelios se le llaman sinópticos, porque son evangelios similares. Que no se le olvide, sinóptico quiere decir similares en el griego. Así que hay algunos sucesos que están escritos en uno y en otros no están escritos. No todos los sucesos y hechos de nuestro Señor Jesucristo están. Espero que hayamos aprendido un poco más de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, y yo le invito a que usted los lea, los analice, los estudie, porque va a ser una gran bendición y su fe se va a ir edificando más cada día. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima para tocar algún tema, una pastillita bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a todos y que Dios les bendiga a usted y a toda su familia.